Bien, continuamos en Cara a Cara esta mañana platicando, tratando de entender un poco más sobre los asegúnes de la detención de Joaquín El Chapo Guzmán, y estamos platicando con Dante Haro, investigador de la UDG, y con Gerardo de la Cruz Tobar, investigador de la Universidad Panamericana. Y Dante, ¿qué posibilidades hay de algo que comentabas al inicio de la charla, de que hubiera sido pactada la entrega de la detención, pues, del Chapo Guzmán? O sea, fue una detención que se da en un lugar que va contra toda la lógica de alguien que se está protegiendo. Tenía una sola entrada, una sola salida, que es un bulevar importante, no tenía túneles, no tenía otros escapes, había muy pocas medidas de seguridad, digamos, y pues había permanecido ya más de 2 días, según la información que ha trascendido, lo que para alguien que vive a Salto de Mata es demasiado tiempo. Sí, desde luego que ahí hay una serie de inconsistencias. La reportera Jesús Cervantes nos habla obviamente de una serie de contradicciones que se dan entre el primer momento, la declaración que hace la persona, el funcionario estadounidense, que no quiso ser identificado, lo hizo de forma anónima a través de Associated Press, que dice que estaba en un convivio, que se dio a través de una serie de cuestiones, y luego ya lo que se declara a partir de la Procuraduría General de la República, obviamente con comunicado oficial. Hay obviamente muchas suspicacias, así como se dio con en este caso la Barbie, con otros personajes que han tenido que, sin ningún disparo, sin oponer resistencia, con todo lo que hay, pues es solamente de suponer que la hipótesis fuerte se levanta de que a lo mejor por ahí hay un pacto o un descuido muy grande. No podemos saberlo a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que a partir de que hay una reunión cumbre de los presidentes en este caso los estados de Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y México, siempre suceden este tipo de cuestiones muy fuertes. Hay arreglos, en este caso cupulares, muy fuertes que vienen de alguna manera a surgir en estas circunstancias. Lo que sí es también, sabemos que hay otro emblemático, en este caso persona como es Rafael Caro Quintero, que anda en ese sentido también fuera, y no sabemos qué tanto peso pudiese tener con las otras personas que están en el Poliburó, vuelvo a decir el Mayo, el Azul y otras personas, para poder de alguna manera determinar. Lo que sí estamos ciertos es que en la medida que surja la información deben irse aclarando todas estas dudas que en ese sentido pues dejan construir muchas hipótesis. Gerardo de la Cruz, ¿hasta dónde un investigador como tú de la Universidad Panamericana prevé la información oficial y hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde podemos esperar como sociedad que nos informe el gobierno sobre este caso? Son temas bastante escabrosos en los cuales en realidad nunca podemos llegar a la verdad. Se manejan muchos intereses, precisamente los compromisos económicos, los compromisos políticos, los arreglos, las componendas que se tienen. Desafortunadamente la delincuencia ha permeado todos los niveles de gobierno. No hablo de este sexenio, desde luego es algo que ha trascendido a lo largo de muchos años. Nosotros estamos recordando hace un momento desde cuándo los tenemos presentes en Jalisco, desde los 80s, pero esto no es de los 80s, esto viene desde mucho más atrás a lo largo de la historia del país. Entonces hay mucha gente que ha llegado a puestos públicos con apoyo de dinero de la delincuencia. Entonces hay gente que tiene intereses en que las cosas trasciendan y gente que tiene intereses en que las cosas no trasciendan. En consecuencia, la información que nosotros tenemos de alguna manera se obtiene de los medios, se obtiene de gente que confía en ti, tanto en ámbito policíaco como eventualmente en otros, y te llegan a informar algunas cosas. Entonces no podemos decir nunca que somos dueños de la verdad. Generalmente deducimos, generalmente especulamos, generalmente sacamos conclusiones con un sustento jurídico, con un sustento lógico, con un sustento científico finalmente, pero dueños de la verdad no podemos llegar a ser. Confiamos en algunas cosas que nos dice la autoridad, pero muchas también las tenemos que poner en tela de juicio, en tela de duda. Finalmente partimos la plática de hoy hablando de que tenemos un problema de credibilidad en la autoridad. Entonces hay cosas que podemos... Una cortina de humo, como dice Andrés Manuel. Son situaciones, son situaciones que siempre van a ser sujetos de ese tipo de críticas. Se habla precisamente de ese pacto. Hay quien ha mencionado, dejaron salir a Caro Quintero y a cambio de él llega el Chapo. Yo no creo que tenga ahorita Caro Quintero ya ese nivel, no creo que tenga ese peso, lo tuvo en su momento, pero el tiempo que estuvo detenido hizo precisamente que los que en ese momento eran cachorros ahora son los dueños, son los líderes de la manada, ¿verdad? De la gente del nivel de Caro Quintero, el que yo considero que en su momento tuvo una fuerza y la conserva es Juan José Esparragosa.
Juan José Esparragosa funciona desde la época de Caro Quintero. Son personajes muy públicamente expuestos. O sea, ustedes mismos han Son mencionado, icónicos, Dante, tú, claro, que por la organización es bastante anónima, es horizontal, sí, y hay claro. muchísimos medios mandos que no se conocen ni tenemos idea de quiénes son. Hay mucha gente, efectivamente mucha gente que no sabemos de ella, sino hasta que nos damos cuenta que ya que eran operadores. Que eran los operadores. Pero entonces, por ejemplo, todos estos personajes que son públicamente conocidos, que hay fotografías, videos de ellos, ¿dónde están? ¿Cómo operan? ¿Qué hizo el Chapo estos 13 años? A lo largo de estos 13 años desde que se fugó del penal de Puente Grande. A lo largo de esos 13 años, siguió funcionando como lo hacía cuando estaba en la cárcel. A lo largo de esos 13 años saltó a la fama como uno de los hombres más ricos del mundo. En esta época se dijo muchas veces, llegó a tal restaurante en Guadalajara, cerró el restaurante, pagó cuentas, quitó celulares y luego se fue. Llegó a tal restaurante en Autlán, era de alguna manera omnipresente. No lo podíamos encontrar, pero todo el mundo decía que lo había visto también. Entonces finalmente con complicidades tuvo que haber funcionado estos 4 años. Con complicidades siguen funcionando otros que están operando en la actualidad, tanto en Jalisco como a nivel nacional e incluso internacional. Entonces, son de alguna manera las figuras icónicas, los que saltan a la vista, los que dan la cara, pero no son desde luego los únicos que forman parte de los consejos directivos. Por ejemplo, alguien como el Chapo ya está demasiado expuesto, ¿no? Está demasiado expuesto. O sea, demasiado visto, o sea, hasta le quita presión a su organización el hecho de que lo hayan detenido y lo guarden en el penal de Almoloya, ¿no? Nada más tenemos que tomar presente algo particular. Nosotros tenemos identificados, no nosotros, la autoridad tiene identificada a 3 personas como los líderes naturales de este cártel de Sinaloa. Desde luego el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y Juan José Esparragosa Moreno. ¿Ustedes recuerdan de cuándo es las últimas fotografías que tenemos de Juan José Esparragosa? Él no está expuesto. Juan José Esparragosa muchas veces ha dicho, aquí vive en en Residencial Moctezuma, se ha dicho, esa es la casa de Juan José Esparragosa, esta otra en Faro que fue asegurada después, es más vecino de ustedes. Entonces, pero ¿de cuándo son las fotografías de Juan José Esparragosa? Él es de las personas que se han sabido manejar un perfil bajo, no se ha dado a conocer tanto como el Mayo Zambada, mucho menos que el Chapo Guzmán. Sin embargo, él tiene presencia desde la época precisamente de Félix Gallardo, que fue con quien empezó a laborar, después con Caro Quintero, y a partir de ahí nunca ha dejado de estar presente en el sistema delictivo. Dante y Gerardo y Pablo, ¿hay antecedentes palpables, comprobables, de que este grupo haya estado funcionando ya en los tiempos de Gutiérrez Rebollo en Guadalajara? Bueno, desde luego que esto se puede sacar a través de las investigaciones. Hay investigaciones abiertas donde se puede meter unas declaraciones y ahí hay una red de complicidades que se dan. Sí se puede de alguna manera demostrar. Desde luego hay que ver cuáles son los operadores que estaban en ese momento. Ya han caído varios, pero cómo estaban vinculando y a quiénes respondían. Esa es una parte que se puede de alguna manera hacer. Hay un libro que es El Señor del Narco, de Anabel Hernández, que puede de alguna manera, pero el que yo recomiendo es el director del CISAN, la historia del narco en México, obviamente por la información que tenía, director del CISEN en la época muy álgida, como fue la época de Felipe Calderón. Desde luego esta persona Castellanos es importante de alguna manera la información que ahí ve, y que es obviamente esta relación que se está preguntando. Porque nosotros nos preguntamos como sociedad, como gente que no está enterada de esto. Ustedes como investigadores van mucho más abajo que nosotros en profundidad de investigación. Pregunto, esa estructura mental, ¿hasta dónde les alcanza para vivir en la abundancia extraordinaria? Sí, pero huyendo, Gerardo. Tiene un tremendo problema, precisamente, o sea, son inmensamente ricos y lo único que tienen es dinero. Porque si finalmente se nos dijo muchas veces que vivía en plena sierra, en el Triángulo Dorado, con todas las comodidades, pero en plena sierra, y está en una casa, encerrado en una casa. Entonces finalmente eso es algo en lo que tenía que pensar los muchachos. Hace un momento mencionaba Dante, es que tenemos que dar el mensaje de que el crimen no paga. Bueno, en realidad el crimen no paga, porque finalmente son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Podrán tener todo el dinero del mundo, las joyas, las alhajas, las mujeres, las casas, sí, pero es lo único que tienen porque no tienen libertad. Porque finalmente, aun cuando sea relativo, finalmente están perseguidos.
porque habrá algún representante de alguna autoridad, algún funcionario que tenga algún arreglo con ellos y trate de protegerlos, pero habrá otro que no, y alguien los va a estar persiguiendo siempre. Y ahorita que dicen, vaya, vean el departamento en el que lo detuvieron, bueno, ese departamento no hablaba de los lujos que tenía, tuvo que huir, nos dicen, metido por el drenaje. Eso no es algo que hace un profesionista que con la frente en alto sale a trabajar todos los días, ¿verdad? Es un mensaje que tendríamos que dar. Hace un momento que pensabas, ¿quién se manifestó? ¿Quién fue y reclamó que lo dejaran en libertad? Bueno, muchas, como dice Dante, tienen el compromiso porque a lo mejor recibieron algún favor. Otros tal vez no, otros tal vez lo que tienen es necesidad, porque esta situación precisamente de las manifestaciones en contra de la autoridad no es nuevo. Esto surgió en Monterrey hace ya 6 o 7 años, donde se daban manifestaciones para que sacaran de ahí a la Policía Federal. Pero ¿qué sucedía? Eran muchachos que por 500 pesos, por 1000 pesos, se ponían a gritar consignas en contra de la autoridad federal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos quitándole la base social a la delincuencia, vamos dejando de hacerlos atractivos. Tenemos efectivamente, como menciona, esa narcocultura. Vaya, vamos teniendo oportunidades. ¿Cuántos muchachos pueden estudiar? ¿Y cuántos de los que estudiamos tenemos trabajo? Entonces tenemos ese problema en la sociedad, que de repente tú ves más productivo, como mencionaba Dante, el ser sicario, el ser delincuente, que el ser ingeniero, que el ser contador, que el ser profesor. ¿Cuánto gana un profesor comparado con el sueldo de algunos diputados? ¿Y cuál es el peso que tiene en la sociedad, en la formación de la sociedad, un profesor? Entonces, vamos a hacer una pausa, Gerardo, si me permites. Ya hay 2 temas y nos está llegando a través de Twitter. Muchas gracias a Francisco Esparza, a Rafael García, que coinciden en esto. O sea, ¿qué posibilidades hay de que empiecen a caer políticos y gente relacionada, o de estos que fueron cómplices del narco, del Chapo Guzmán? Y la otra, ¿qué es mejor, extraditarlo o que se quede en México? Vamos a hacer una pausa. Perfecto. Y con esto regresamos aquí en Cara a Cara.